Eran hombres comunes, pescadores, artesanos, personas con vidas sencillas. Sin embargo, Jesús los eligió, solo a 12. Los llamó uno por uno, y con cada llamado les hizo una promesa que cambiaría el curso de la historia: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Caminaron junto a él, presenciando milagros que desafiaban toda lógica, lo vieron llorar y reír, lo vieron dar vida a quienes ya habían muerto. Pero también fueron testigos del dolor más profundo, la traición, la cruz, y algo que nadie podría comprender en su momento, su tumba vacía. Después de la resurrección, esos 12 hombres dejaron de ser los mismos. Algo ardía en su interior, un fuego que superaba el miedo y trascendía la muerte misma. Jesús los envió con un propósito: llevar su mensaje hasta los confines del mundo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, les dijo. Lo que comenzó en las orillas del mar de Galilea se extendió pronto por Asia, África, Europa y más allá. Pero esa misión no fue fácil, tuvo un costo, y cada uno de ellos lo pagó. Algunos fueron crucificados, otros desollados vivos, algunos murieron en soledad, otros acompañados, pero todos eligieron la muerte antes que negar a Jesús. Esta no es solo una historia de sacrificio escrita en sangre. Es la historia de los padres de la Iglesia, del nacimiento de una fe que jamás se apagó. El primero en seguir este camino fue Esteban, el primer mártir. Solo habían pasado 2 años desde la crucifixión de Cristo cuando este discípulo dio su vida por lo que había visto y creído. Esteban no era uno de los 12, no había sido llamado en Galilea ni compartido el pan en la última cena, pero formaba parte de esa primera comunidad que vivía con un fuego nuevo en el corazón. El Espíritu Santo ardía en ellos, y entre todos, Esteban brillaba con más intensidad. La Escritura lo describe como un hombre lleno de gracia y poder, realizando grandes prodigios entre la gente. Pero no era solo lo que hacía, sino también lo que decía. Esteban hablaba con una autoridad que no pertenecía a este mundo. De sus labios fluía constantemente el nombre de Jesús. Sus manos curaban a los enfermos, y multitudes lo seguían, maravilladas. Pero ese poder y esa verdad despertaron un odio implacable. Los líderes religiosos, al ver cómo el mensaje de Cristo se extendía sin control, señalaron a Esteban como el responsable. Entonces, un grupo de hombres del templo, conocidos como los hombres liberados, se levantó contra él. Intentaron debatirlo, discutir con razón, pero fracasaron por completo. Frustrados, recurrieron a la mentira. Sobornaron testigos falsos para acusarlo de delitos graves, blasfemar contra Moisés y contra Dios. Los rumores se propagaron como fuego, y pronto la multitud se agitó. Lo arrastraron por las calles de Jerusalén, llevándolo ante el Sanedrín, repitiendo la misma injusticia que habían cometido con Jesús. Pero Esteban no tembló. No se defendió. No trató de justificar sus acciones. Abrió su boca, y el cielo habló a través de él. Desde Abraham hasta Moisés, desde el templo hasta los profetas, narró la historia completa de Israel, recordando quiénes habían sido sus líderes, sus pecados y sus rebeliones. Y entonces, como un rayo que rompe la oscuridad, pronunció la verdad que ningún corazón endurecido quiere escuchar. Ustedes, de cuello duro, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos anunciaron la llegada del justo, y ustedes lo traicionaron y lo mataron. El silencio estalló en la sala. Los miembros del Sanedrín temblaban de ira, el aire se volvió denso, cargado de rabia y condena. El destino de Esteban parecía sellado. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Esteban alzó la mirada, y lo vio. Los cielos se abrieron ante él, y allí, sobre el trono del universo, estaba Jesús. No sentado, sino de pie, radiante y firme, como esperando darle la bienvenida a casa. En ese instante, todo miedo desapareció, todo dolor se disolvió, y la certeza de la eternidad inundó su corazón. Esteban no enfrentaba la muerte, estaba cruzando al abrazo de aquel que lo había llamado desde el principio. Los ojos de Esteban brillaban con un resplandor celestial. El miedo había desaparecido por completo, y con una voz temblorosa pero firme, proclamó: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». El Sanedrín estalló en gritos de furia. No podían soportarlo. Jesús exaltado al lado de Dios, el mismo que ellos habían crucificado, ahora era declarado con valentía, directamente por Esteban, frente a sus ojos. El juicio había terminado, no necesitaban más pruebas. En un ataque de ira, lo arrastraron fuera de las puertas de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. La primera piedra golpeó su cuerpo, luego otra,
hasta que la lluvia de piedras no cesó. Sin embargo, Esteban no gritó, no maldijo, ni imploró clemencia. Los hombres, quitándose sus mantos para no mancharse con la sangre del justo, continuaron lanzando piedras. Entre ellos, un joven fariseo observaba la escena con frialdad. Su nombre era Saulo, y aprobaba el asesinato sin titubear. Esteban, sintiendo la sangre fluir por su rostro, tomó un último aliento y pronunció una oración que no era por sí mismo, sino por quienes lo mataban: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Luego cerró los ojos, y murió. Esteban fue el primero en dar la vida por Jesús. Y, al igual que su maestro, murió perdonando. Su sangre se convirtió en semilla, plantando valor en los corazones de aquellos que vendrían después. El siguiente mártir surgiría entre los 12 escogidos. Santiago fue el primero de los 12 apóstoles en morir por el nombre de Jesús. Hermano de Juan y pescador del mar de Galilea, fue uno de los primeros en abandonar todo cuando Jesús lo llamó: sígueme. Santiago formaba parte del círculo más cercano a Jesús, presenciando momentos que otros nunca verían. Fue testigo de milagros extraordinarios, como cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, y compartió experiencias profundas que fortalecieron su fe y determinación. Santiago no solo vio la gloria de Jesús, sino que comprendió que seguirlo implicaba entregar la vida por completo, incluso hasta la muerte. Santiago era uno de los 3 apóstoles que presenciaron la transfiguración de Jesús en la montaña, y también uno de los que cayó dormido mientras Jesús, en agonía, sudaba sangre en el huerto de Getsemaní. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, fue como si un fuego interno despertara dentro de él. Llena de valentía, su voz comenzó a resonar por toda Jerusalén, proclamando que el rey había vencido a la muerte. Esa misma valentía lo convirtió en un blanco. La ciudad estaba cambiando rápidamente, cada día más personas creían. Herodes, sediento de poder y ansioso por complacer al Sanedrín, decidió enviar un mensaje claro, un mensaje de temor. Eligió al más visible, al que tenía la voz más potente, Santiago. Lo arrestaron sin previo aviso. No hubo juicio justo, solo un veredicto rápido: muerte por espada. Pero incluso en medio de esta injusticia, ocurrió algo inesperado. El soldado encargado de custodiar a Santiago hacia el lugar de la ejecución fue tocado de repente. Quizás fue la paz en los ojos de Santiago, libres de odio y de amargura. O quizás fue simplemente el Espíritu de Dios alcanzando un corazón endurecido. No podemos saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es esto: aquel ejecutor se arrodilló junto a Santiago, confesó a Cristo y pidió morir con él. Así se cumplió. Ambos fueron conducidos fuera de los muros de la ciudad, el apóstol Santiago y aquel hombre anónimo que, en su último instante, eligió la eternidad. Al amanecer, la espada cayó sobre el cuello de Santiago, y así murió el primer apóstol que entregó su vida por Jesús. Pero la historia de Santiago no terminó allí. Con el paso de los años, comenzó a formarse una leyenda. Sus discípulos, guiados por el Espíritu, recogieron su cuerpo y lo trasladaron muy lejos, hasta la costa norte de Hispania, donde lo enterraron en secreto. Siglos después, su tumba fue descubierta y una nueva llama se encendió: el Camino de Santiago, conocido hoy como el Camino, un sendero de fe, devoción y esperanza que aún hoy recorre millones de corazones. Desde entonces, millones de personas han recorrido caminos durante días, semanas e incluso meses, siguiendo los pasos de Santiago, buscando respuestas o acercándose más a Dios. Porque la sangre de Santiago se convirtió en un sendero de fe, un puente hacia la eternidad. Sin embargo, Santiago no fue en realidad el primero de los 12 apóstoles en morir. Ese lugar le corresponde a Judas Iscariote. Pero Judas no murió como mártir, murió como traidor. Mientras los demás apóstoles entregaban sus vidas voluntariamente por el Maestro, Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Judas Iscariote era apóstol, llamado por Jesús, escuchó su voz, caminó por la Tierra Santa, fue testigo de milagros, vio la multiplicación de los panes y las resurrecciones. Comió del pan que Jesús compartía y bebió del mismo cáliz. Y, sin embargo, su corazón eligió un camino diferente. Estaba encargado del dinero, porque era astuto, observador y discreto. Pero algo se quebró en lo más profundo de su ser. Quizá fue la codicia, o tal vez nunca fue un verdadero discípulo. Sea cual fuera la razón, su traición se convirtió en la herida más dolorosa de la historia del Evangelio. No fue un enemigo quien lo hirió, sino un amigo. En el jardín de Getsemaní, cuando la noche se volvió tensa y los pasos de los soldados se acercaban, Judas dio un paso adelante. Con un beso,
entregó al Hijo de Dios. Jesús le preguntó, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Y el silencio que siguió fue el inicio del fin. Cuando Judas vio que Jesús había sido condenado, algo se rompió dentro de él. La culpa lo embargó como una tormenta, y las monedas de plata que recibió por la traición pesaron sobre su alma como un yugo imposible de soportar. Desesperado, fue al templo, a los sumos sacerdotes, intentando devolver el dinero y confesando, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos se burlaron de él, contestándole con desprecio, ¿a nosotros qué nos importa? Ese es tu problema. Así comenzó la historia de Judas, un llamado que se torció, una oportunidad que se perdió, y una advertencia eterna de cómo incluso los más cercanos pueden elegir el camino equivocado. Judas arrojó las monedas al suelo del templo. Solo y consumido por la vergüenza, abandonó la ciudad. Y aquí la Biblia nos ofrece dos relatos distintos sobre su final. El Evangelio de Mateo dice que se ahorcó de un árbol, poniendo fin a su vida con sus propias manos. En cambio, el libro de los Hechos describe que cayó, y su cuerpo se rompió al golpear el suelo. Dos versiones distintas, pero la misma tragedia. Las monedas que desechó fueron utilizadas para comprar un terreno, un lugar que todavía se recuerda como Akeldama, el campo de sangre. Judas no murió como mártir ni proclamando a Cristo, murió aplastado por la culpa. Su nombre permanece como símbolo eterno de traición. Pero su historia es más que eso, es una advertencia. No basta con estar cerca de Jesús, no basta conocerlo ni siquiera servirlo. Lo que importa de verdad es entregarle el corazón. Judas formaba parte del círculo más íntimo de Jesús, pero nunca permitió que el Maestro lo transformara desde dentro. Y cuando llegó la prueba definitiva, eligió el camino más oscuro. Su muerte dejó un vacío que debía ser llenado. Jesús había elegido a 12, y uno había caído. La traición de Judas abrió la puerta a un nuevo capítulo, la llamada de Matías. Matías no había sido uno de los 12 originales, pero había estado presente desde el principio, caminando junto a los discípulos, compartiendo su fe y manteniendo la misma esperanza. Tras la traición de Judas, quedaba una posición vacante entre los apóstoles. El número 12 debía restaurarse, el círculo debía volver a completarse. Los apóstoles oraron juntos, Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a quien has elegido entre estos dos. Confiando en la guía del Espíritu Santo, echaron suertes, y el destino recayó sobre Matías. Desde ese momento, Matías comenzó a predicar con la misma pasión brillante que los apóstoles originales. Su corazón ardía con un fuego incontrolable por Cristo. Comenzó su ministerio en Jerusalén, y su mensaje se extendió rápidamente entre los creyentes, llevando esperanza, fe y valor a todos los que lo escuchaban. Matías dio un paso adelante y comenzó a proclamar la verdad de Cristo por toda Jerusalén, testificando con valentía sobre su resurrección y sobre el amor redentor del Salvador. Sin embargo, las sombras de la ley y la hostilidad aún persistían, y los líderes religiosos lo acusaron de blasfemia por enseñar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios mismo. Una tensión oscura descendió sobre la ciudad, y el miedo llenó las sagradas calles de Jerusalén. Matías fue arrestado y condenado con rapidez a la muerte como mártir. Lo llevaron fuera de la ciudad, y aún en sus últimos momentos, no mostró temor alguno. Con la mirada elevada hacia el cielo, hacia la luz que siempre lo había guiado, pronunció una última oración, no por sí mismo, sino por quienes lo perseguían, ignorantes de que sus actos violentos nacían de la ceguera y la ignorancia. Matías fue apedreado públicamente. Mientras caía, cubierto de polvo y sangre, su vista aún se mantenía fija en el cielo. Entonces un soldado romano se acercó y, con una espada afilada, le cortó la cabeza. Con su sangre derramada en las calles de Jerusalén, la voluntad de Dios se cumplió. El número de los 12 se restauró. Matías no buscó honor terrenal, entregó su vida como un testimonio humilde de amor. Tras el martirio de Matías, la llama del Evangelio continuó extendiéndose hacia el norte. Entre quienes predicaban allí, pronto se destacó Andrés. Andrés, hermano de Pedro, era un discípulo silencioso pero incansable en su labor misionera. Fue uno de los primeros en escuchar la voz del Maestro. Antes de seguir a Jesús, había sido discípulo de Juan el Bautista. Y cuando Juan señaló a Jesús y proclamó, «He aquí el Cordero de Dios», Andrés creyó de inmediato. Lleno de entusiasmo, corrió a buscar a su hermano Pedro, exclamando, «Hemos encontrado al Mesías». Desde ese momento, Andrés no miró atrás. Aunque no formaba parte del círculo íntimo como Pedro, Santiago o Juan, su compromiso con la misión era absoluto.
Su fe silenciosa y su corazón dispuesto lo prepararon para desempeñar un papel crucial en la expansión del mensaje de Cristo, llevando la luz de la verdad a todos los rincones que alcanzara su voz. Sin embargo, Andrés siempre estuvo presente sin buscar reconocimiento ni atención. Tras la resurrección, su voz se volvió poderosa y firme. Fue un predicador de lugares donde nadie más quería ir. Viajó por Asia Menor, atravesando Cilicia, y finalmente llegó a Acaya, en la región de Patras, Grecia. Allí, en tierras extranjeras, se mantuvo con valentía como testigo del Dios vivo. Por ello, fue condenado. El procónsul de la ciudad, enfurecido por la cantidad de conversiones que Andrés había logrado, lo arrestó y le ordenó cesar su predicación. Cuando Andrés se negó, fue sentenciado a muerte por crucifixión. Pero al mostrarle la cruz, Andrés sonrió y dijo algo que desconcertó a sus verdugos: durante años he anhelado este momento. No siento vergüenza de la cruz, porque es el lugar donde mi maestro venció al mundo. Pidió solamente una cosa: no ser crucificado de la misma manera que Jesús, pues se sentía indigno de morir como su Señor. Su petición fue concedida. Prepararon una cruz en forma de X, diferente pero no menos cruel. Lo ataron con cuerdas en lugar de clavos, prolongando su sufrimiento. Durante 2 días completos, Andrés permaneció colgado en la cruz y continuó predicando. Desde la altura de su dolor, su voz aún proclamaba a Cristo. Hablaba del amor de Dios, del perdón y de la vida eterna. Las multitudes escuchaban asombradas, algunos lloraban, otros se burlaban, pero nadie permanecía indiferente. Mientras su cuerpo se debilitaba, su espíritu se fortalecía. Al tercer día, su voz se apagó, sus ojos se cerraron y su alma fue recibida en la gloria. La cruz en forma de X se convirtió en su símbolo, conocida como la Cruz de San Andrés, un emblema de humildad, sacrificio y lealtad inquebrantable hasta el final. Andrés nunca escribió epístolas ni fundó iglesias famosas. Sin embargo, su vida proclamó continuamente el Evangelio, y su muerte se convirtió en una de las declaraciones de fe más hermosas que la historia haya conocido. Su ejemplo permanece, recordándonos que la verdadera grandeza no busca reconocimiento, sino que sirve y da la vida por la verdad. Tras la muerte de Andrés en Grecia, el mensaje del Evangelio resonó con fuerza por todo el imperio, pero la persecución se intensificó. En medio de esa tormenta, en el corazón de Roma, se encontraba su hermano Pedro, el líder de los 12. Su nombre era Simón, pero Jesús lo llamó Pedro, declarando: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pedro era siempre el primero en hablar, el primero en confesar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Fue también el primero en aventurarse sobre las aguas, y el primero en negar a Jesús en la noche de su arresto. Cuando Jesús fue detenido, Pedro lo siguió a distancia, y se encontró junto al fuego en el patio del sumo sacerdote. 3 veces negó conocerlo. Luego cantó el gallo, y Pedro lloró amargamente. Pero el maestro no lo abandonó. Al amanecer, en una playa de Galilea, junto a las brasas aún humeantes, Jesús buscó a Pedro y le preguntó 3 veces: ¿me amas? 3 veces Pedro respondió: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te atará y te llevará a donde no quieras ir. Pedro comprendió que aquello era más que restauración, era profecía. Sabía que un día daría su vida por Cristo. Después de Pentecostés, Pedro predicó con una autoridad que parecía no pertenecer a este mundo. Miles creyeron en un solo día. Curó a los enfermos, resucitó a los muertos y se presentó sin temor ante el Sanedrín, defendiendo la verdad de Jesús. Cuando llegó su momento, Pedro dejó Jerusalén y llevó el Evangelio directamente al corazón del imperio, Roma. Allí, en la ciudad de los Césares, fundó una iglesia destinada a resistir siglos de persecución, una comunidad que se convertiría en un faro de fe y esperanza para generaciones enteras. Pedro no solo fue un líder, fue un testimonio vivo de perdón, de valentía y de entrega total. Su vida mostró que incluso quien ha caído puede levantarse y cumplir el propósito que Dios ha trazado, transformando la historia de la iglesia y el mundo. Pero en el año 64 después de Cristo, durante el reinado del emperador Nerón, la justicia finalmente alcanzó a Pedro. Nerón había perseguido a los cristianos durante toda su gobernanza, pero la persecución más cruel estalló tras el gran incendio de Roma en ese mismo año. El fuego arrasó gran parte de la ciudad, reduciendo barrios enteros a cenizas y dejando a su paso un sufrimiento inmenso y devastador. Aunque se desconocía la causa exacta del incendio,
Los rumores decían que Nerón mismo había ordenado el fuego para despejar terrenos destinados a sus fastuosos proyectos, incluyendo su palacio, la Domus Aurea. Para desviar la atención y evitar culpa sobre sí mismo, necesitaba un chivo expiatorio. Así, señaló a los cristianos, acusándolos de haber iniciado el incendio. La persecución que siguió fue brutal. Muchos cristianos fueron arrestados, torturados y ejecutados de manera horrenda. Algunos fueron cocidos dentro de pieles de animales y devorados por perros. Otros fueron crucificados, y algunos incluso quemados vivos, convirtiendo sus cuerpos en antorchas que iluminaban los jardines de Nerón durante la noche. Entre los perseguidos se encontraba Pedro. Fue arrestado rápidamente y condenado a morir crucificado. Al escuchar la sentencia, hizo una última petición: no soy digno de morir como mi Señor, crucifícame cabeza abajo. Su pedido fue concedido. En una colina polvorienta de Roma, el Monte Vaticano, levantaron una cruz invertida y allí colgaron al apóstol Pedro. No huyó, no gritó, ni maldijo. Suspendido boca abajo, entregó su espíritu, y su sangre cayó sobre la tierra de un imperio decidido a aplastar el Evangelio, sin saber que, en realidad, lo estaba arraigando aún más profundamente. Hoy, sobre esa misma colina se alza una de las iglesias más grandiosas del mundo, la Basílica de San Pedro. Pero su verdadero legado no está tallado en piedra ni en mármol. Su verdadera herencia reside en la fe, en la valentía y en el ejemplo de un hombre que, incluso ante la muerte más cruel, permaneció fiel a Cristo, sembrando el Evangelio en los corazones de generaciones futuras. Vive en cada corazón que ha sido sanado por la gracia. Vive en cada creyente que ha tropezado, llorado y luego ha sido levantado nuevamente. Porque Pedro no era perfecto. Era impulsivo, terco y profundamente humano. Pero también era valiente. Fue perdonado y permaneció fiel hasta el final. Sin embargo, Pedro no fue el único apóstol que enfrentó la persecución bajo el emperador Nerón. Otro hombre cambiaría para siempre el curso de la historia de la Iglesia: Pablo. ¿Recuerdas cuando Esteban fue apedreado hasta morir? Entre los testigos de aquel martirio se encontraba un joven fariseo llamado Saulo de Tarso. Si hubo alguien que encarnó el poder transformador del Evangelio, fue él. Era un judío celoso, experto en la ley, profundamente conocedor de las Escrituras, ciudadano romano, y un enemigo implacable de todos los seguidores de Jesús. Ver la muerte de Esteban se convirtió en un punto de quiebre que lo impulsó a perseguir a la iglesia sin descanso. Entraba con furia a las casas, arrestaba a hombres y mujeres, y los arrastraba con violencia a la prisión. Pero nada de eso era suficiente, quería más. Se presentó ante el sumo sacerdote y solicitó cartas de autoridad que le permitieran viajar a Damasco. Allí, decía, buscaría a cualquier seguidor de Cristo escondido, hombre o mujer, los encadenaría y los traería de vuelta a Jerusalén. Así partió acompañado de sus hombres. El sol estaba en su cenit cuando, de repente, el camino hacia Damasco se llenó de un resplandor imposible, más brillante que 1000 soles. Saulo cayó al suelo, cegado y atónito, cuando de lo alto se escuchó una voz atronadora: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo tembló y preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Y en ese instante, todo cambió. Durante 3 días, Saulo no comió ni bebió. Sus ojos físicos no podían ver, pero por primera vez comenzó a ver con el corazón. A partir de ese momento, comenzó uno de los ministerios más extraordinarios de la historia del cristianismo. Saulo, transformado en Pablo, se convirtió en un instrumento de Dios, llevando el Evangelio a los confines del mundo, predicando, fundando iglesias y enfrentando persecuciones que nunca lograron silenciar su fe. Su vida demostró que incluso el más feroz perseguidor puede ser transformado en el más apasionado mensajero de la verdad. Pablo dedicó el resto de su vida a un único propósito: proclamar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Aquel que antes había perseguido ahora predicaba, el que había odiado, ahora amaba, y el que antes destruía iglesias, ahora las fundaba y fortalecía. Sus viajes lo llevaron más lejos que cualquier otro apóstol. Recorrió Asia Menor, Grecia, Siria, Macedonia e Italia. Plantó iglesias estratégicas en ciudades como Efeso, Tesalónica, Filipos, Corinto y Roma. Hablaba a judíos y gentiles, en sinagogas, mercados, prisiones, barcos, hogares humildes y palacios imperiales. Mientras otros veían peligro, Pablo veía oportunidades. Fue apedreado en Listra, azotado en Filipos, encadenado en Jerusalén, pero jamás se detuvo. Dios siempre lo protegía.
Durante uno de sus viajes a Roma, fue colocado como prisionero en un barco. El mar se enfureció, y a pesar de sus advertencias, el barco zarpó. Durante 14 días, la tormenta azotó sin descanso. Los marineros arrojaron la carga al mar, perdieron la orientación y casi toda esperanza. Pero en medio del caos, Pablo se levantó y dijo: «Ninguno de ustedes perderá la vida, porque esta noche un ángel del Dios a quien sirvo y al que pertenezco se me ha aparecido». Y así ocurrió. El barco encalló cerca de una isla llamada Malta. A pesar de que la nave quedó hecha añicos, no se perdió ni una sola vida. Al llegar a la costa, los habitantes los recibieron con calidez. Encendieron un fuego para mantenerlos calientes. Mientras Pablo reunía leña, una serpiente venenosa saltó de entre los troncos y lo mordió en la mano. Los isleños contuvieron la respiración, esperando ver cómo su rostro palidecía, sus rodillas cedían y su cuerpo caía. Pero Pablo simplemente sacudió la serpiente al fuego y continuó hablando como si nada hubiera sucedido. Este milagro, como tantos otros en su vida, mostró que Pablo no solo predicaba el Evangelio, sino que lo vivía con un valor que desafiaba la muerte. Su fe inquebrantable, su entrega total y su confianza absoluta en Dios inspiraron a miles y cimentaron la expansión del cristianismo por todo el mundo conocido. Cada ciudad que visitaba, cada iglesia que fundaba, cada palabra que pronunciaba, llevaba un fuego que ni tormentas, ni cadenas, ni serpientes podían apagar. No se hinchó, no cayó ni murió de inmediato. La isla entera quedó asombrada y muchos comenzaron a alabarlo, creyendo que era un dios. Pero Pablo no aceptó su adoración. No permitió que nadie se arrodillara ante él. En lugar de eso, habló sobre Cristo, proclamó el Evangelio y, con sus propias manos, sanó a muchos enfermos, dejando claro que no era él quien obraría los milagros, sino Cristo viviendo en su interior. Cuando terminó el invierno, los romanos le permitieron continuar su viaje. Tras tormentas, naufragios y milagros, finalmente llegó a Roma. Pero no como un predicador libre, sino como prisionero. Aún así, ni cadenas, ni muros, ni guardias pudieron silenciarlo. Desde allí escribió cartas desde sus celdas, convirtió a sus carceleros, predicó ante gobernantes y formó discípulos que llevarían su legado mucho más allá de su vida. Pablo no fue uno de los 12 apóstoles, pero sus palabras se convirtieron en escritura, y sus cartas permanecen como parte viva del Nuevo Testamento. Al llegar a Roma, bajo arresto domiciliario, continuó fiel a su misión, predicar el Evangelio sin cesar. Durante 2 años recibió a todo aquel que buscaba escuchar la palabra de Dios. Pero tras el gran incendio de Roma, cuando Nerón culpó a los cristianos de la tragedia, decidió silenciar a sus líderes. Primero fue Pedro, crucificado por su fe, y luego le llegó el turno a Pablo. Como ciudadano romano, no podía ser crucificado. En su lugar, fue condenado a muerte por decapitación. Lo condujeron fuera de la ciudad, por la vía Ostiensis, hasta un lugar apartado donde se ejecutaban las sentencias lejos de las multitudes. Pablo no huyó. Sabía que su hora había llegado. Desde su húmeda celda escribió su última carta a su hijo espiritual, Timoteo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia». Con la serenidad y confianza de quien entrega su alma en manos de su Señor, Pablo inclinó la cabeza. Su vida, llena de sacrificio, predicación incansable y milagros, culminó en obediencia y fe absoluta. Y aunque su cuerpo fue apartado de este mundo, su palabra, su ejemplo y su legado siguen vivos, inspirando a generaciones a mantener la fe, a amar sin miedo y a proclamar el Evangelio hasta los confines de la tierra. La espada cayó, y el espíritu de Pablo ascendió al cielo. Aunque no fue uno de los 12 apóstoles originales, se convirtió en un pilar fundamental de la fe cristiana. Hoy, sus epístolas continúan guiando al pueblo de Dios, y su testimonio proclama con valentía una verdad eterna: «Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí». Mientras Pablo enfrentaba su martirio en Roma, en pleno corazón del imperio, otra muerte silenciosa se desarrollaba en la ciudad santa. Jerusalén, la misma que había condenado al maestro y había visto morir a Esteban, ahora alzaba su mano contra un líder local de la iglesia, Santiago el Menor, hijo de Alfeo. En las listas de los apóstoles, su nombre pasaba casi desapercibido. Sin milagros espectaculares, sin títulos honoríficos. Pero su vida hablaba con fuerza a través de su fe constante y silenciosa. Su grandeza no necesitaba reconocimiento, su grandeza se medía en fidelidad. Después de la resurrección, mientras muchos discípulos viajaban a tierras lejanas, Santiago permaneció en Jerusalén. Allí,
donde todo había comenzado, se convirtió en guía y protector de la naciente iglesia. Mientras otros huían de la persecución, él permaneció, consolando, enseñando y dirigiendo. Fue un pastor entre un rebaño herido, un centinela entre lobos. Su fidelidad, sin ostentación, lo convirtió en un blanco inevitable. La tensión en Jerusalén se había vuelto insoportable. Los líderes religiosos no podían soportar que, incluso después de la muerte de Jesús, su nombre siguiera creciendo en poder y reputación. Y Santiago se había vuelto central en esa expansión. Así que lo arrestaron en plena luz del día, ante la multitud que lo conocía, ante los creyentes que lo amaban y respetaban. Lo llevaron hasta la cima del templo, al punto más elevado, y allí, frente a todos, le exigieron que negara a Jesús. Le ofrecieron la vida a cambio de su silencio. Pero Santiago permaneció firme. No cedió a la intimidación, no temió a los hombres ni a sus amenazas. Su corazón estaba arraigado en algo más grande que la propia muerte. Sus ojos miraban al cielo, y su fe era un escudo invisible que ninguna espada humana podía atravesar. Aquel hombre sencillo, llamado el menor, demostraría que la grandeza verdadera no se mide por fama o poder, sino por fidelidad y amor inquebrantables. De pie, en lo alto del templo, Santiago levantó su voz con firmeza. Y en lugar de negar, proclamó con valentía: Jesús, el Hijo del Hombre, está sentado a la derecha del Padre, y volverá en gloria. El templo tembló, la multitud se agitó y los líderes religiosos gritaron llenos de furia. Sin previo aviso, lo empujaron al vacío. Santiago cayó con fuerza sobre las piedras, pero no murió de inmediato. Desde el polvo, herido, sangrando y con dificultad para respirar, se arrodilló y elevó su oración, imitando el ejemplo de Jesús: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero no hubo más tiempo. Un hombre se acercó corriendo, empuñando un garrote, y con un golpe brutal le quitó la vida. Así murió Santiago el menor, con oración en los labios y perdón en su corazón. Su sangre se mezcló con el polvo del templo, aquel mismo lugar donde tantos profetas fueron rechazados y donde el Hijo de Dios había sido condenado. Aún con su sangre fresca sobre las piedras, el Evangelio continuó extendiéndose hacia el este. Y en tierras lejanas, 2 apóstoles continuaron la obra, predicando juntos en medio de peligros, hasta que también encontraron su martirio: Judas Tadeo y Simón el Celote. Judas, pero no aquel que traicionó al Maestro. Por eso eligió llamarse Tadeo, para no ser confundido jamás con el traidor. Era uno de los 12, y tras la resurrección, mientras los apóstoles se dispersaban por el mundo, Tadeo emprendió su misión hacia el oriente. Predicó en Samaria, Siria, Mesopotamia y finalmente llegó a Persia, un territorio donde la fe cristiana desafiaba a ídolos de piedra y a poderes establecidos. Con humildad y determinación, llevó a muchos hacia la fe, incluso a nobles y personas que jamás habían oído el nombre de Jesús. Su palabra era un hilo de luz en medio de la oscuridad, un testimonio de que la verdad del Evangelio no podía ser contenida ni por muros, ni por reinos, ni por muerte. Los sacerdotes paganos lo acusaron y lo entregaron a las autoridades, señalándolo como un agitador y problemático. Fue arrestado, golpeado y amenazado, pero nunca retrocedió. Su fe permaneció firme. Junto a él, otro apóstol, Simón el Celote, fue llevado al mismo destino. Juntos se enfrentarían el martirio. Judas Tadeo fue brutalmente golpeado con un garrote de hierro. Su cuerpo cayó al suelo, pero su espíritu permaneció inquebrantable. Y cuando el castigo parecía haberlo derrotado, fue decapitado. Su sangre se derramó en tierras lejanas, lejos de Jerusalén, pero bajo la mirada atenta del cielo. La Iglesia nunca olvidó su nombre. Con los siglos, mientras su historia terrenal se desvanecía, el poder de su intercesión creció aún más. Llegó a ser conocido como el patrón de las causas imposibles, el santo de los desesperados, aquel que en vida había sido casi olvidado y que Dios levantó en la memoria de los fieles. Porque así funciona el reino de los cielos, los últimos serán los primeros. ¿Y qué pasó con Simón el Celote? Antes de conocer a Jesús, Simón pertenecía a un grupo de resistencia judío, dedicado a liberar a Israel de la opresión romana por la fuerza. Era un hombre dispuesto a luchar y matar por su pueblo, movido por ideales y por la batalla. Pero cuando encontró al Mesías, todo cambió. Jesús no lo llamó para empuñar una espada, sino para entregar su vida por sus enemigos, para poner la otra mejilla y sacrificarse, no por una nación terrenal, sino por el reino de Dios. Y Simón aceptó. Caminó junto a los 12, escuchando en silencio y aprendiendo cada lección. Cuando su maestro fue crucificado, no huyó del dolor,
se convirtió en testigo del amor que vence al odio. Tras la resurrección, Simón llevó el mensaje de Jesús más allá de Judea. Junto a Judas Tadeo, viajaron por tierras extranjeras, desiertos y aldeas paganas, hasta llegar a Persia. Allí, una vez más, el Evangelio desafió a los poderosos, y las conversiones comenzaron a multiplicarse, extendiendo la luz de Cristo en medio de la oscuridad de aquel mundo hostil. Los ídolos cayeron y las autoridades religiosas locales comenzaron a ver a Simón y a Judas Tadeo como una amenaza peligrosa. Ambos fueron arrestados, pero el destino de Simón se cuenta de formas distintas según la tradición cristiana. Algunos relatos dicen que fue partido por la mitad, como el profeta Isaías. Otros sostienen que fue crucificado junto a Tadeo, ambos colgados de la cruz por predicar acerca de Cristo. Sin importar el método, el resultado fue el mismo: martirio. Murió lejos de su tierra natal, sin una tumba conocida y sin escritos que llevaran su nombre, pero no murió solo. Murió como uno de los suyos y, sobre todo, murió por amor. La sangre de Tadeo y Simón en tierras persas dejó una marca imborrable, pero la misión no se detuvo. Mientras algunos caían, otros avanzaban con valentía hacia nuevos horizontes, llevando el mensaje de Cristo más allá de fronteras y culturas. Luego llegó Mateo, conocido originalmente como Leví, hijo de Alfeo. Su oficio, recaudador de impuestos para Roma. Para su pueblo, era un traidor, un ladrón, alguien que vendía a su propia gente. Pero un día, en medio de la rutina fría y corrupta de su vida, Jesús pasó junto a él. Con una mirada que atravesaba el corazón, le dijo solo 2 palabras: sígueme. Sin cuestionar, Mateo se levantó y lo siguió. Ese instante cambió su destino para siempre. A partir de ese momento, Mateo fue testigo de milagros, parábolas, tormentas calmadas, y de la resurrección de los muertos. Escuchó las palabras del Sermón del Monte y vio la compasión reflejada en los ojos de Jesús al mirar a los rechazados. Finalmente comprendió que él mismo había sido rescatado de su propia oscuridad. Después de la resurrección, Mateo no regresó a su vida anterior ni a sus tareas como recaudador de impuestos. Por el contrario, tomó pergaminos y comenzó a escribir, plasmando cuidadosamente la historia de su maestro. Su evangelio fue escrito pensando en su propio pueblo, los judíos, aquellos que todavía esperaban al Mesías sin saber que ya había llegado. Mateo organizó sus relatos con precisión, guiando a los lectores desde la promesa hasta el cumplimiento, mostrando con claridad que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey anunciado por los profetas. Pero Mateo no se limitó únicamente a escribir su evangelio. También predicó incansablemente, llevando la palabra a tierras lejanas. Viajó a Etiopía, Persia y otros rincones de África y Asia, llevando la buena nueva a lugares remotos donde jamás se había pronunciado el nombre de Jesús. Su fe y valentía no conocían fronteras. Cada ciudad, cada aldea que visitaba, sentía la fuerza de un mensaje que transformaba vidas. Sin embargo, un día, mientras celebraba la Eucaristía, fue rodeado por líderes religiosos de la región, enfurecidos por las numerosas conversiones. Lo acusaron de subvertir sus tradiciones, de hablar contra sus dioses y de proclamar un reino invisible a sus ojos. Lo atacaron con brutalidad. Algunos relatos dicen que lo apedrearon hasta la muerte, mientras que otros aseguran que fue apuñalado con una espada mientras realizaba la misa. Pero todos los testimonios coinciden en un punto fundamental: Mateo murió con la mirada fija en Cristo, sosteniendo hasta el último aliento la cruz que eligió voluntariamente en aquel día en que abandonó su vida de recaudador de impuestos para seguir al Maestro. Hoy, millones de personas leen las palabras que Mateo escribió en su Evangelio sin imaginar que cada línea surgió del corazón de un hombre que entregó todo por Jesús. No solo escribió sobre él, murió por él. Su sangre, derramada lejos de su hogar, se convirtió en un testimonio eterno de que nadie está fuera del alcance de la gracia divina. Tras la muerte de Mateo, el Evangelio continuó expandiéndose, atravesando fronteras, cruzando continentes, avanzando hacia tierras cada vez más hostiles. Y entre aquellos valientes que llevaron la palabra hasta los confines del mundo, uno sería el siguiente en enfrentar la muerte por Cristo: Tomás. Su nombre era Tomás, aunque la historia lo recuerda como el incrédulo. Su fama proviene de aquel instante después de la resurrección, cuando los demás discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Y él respondió con honestidad, con la franqueza de quien necesita pruebas: «Si no veo las marcas de los clavos en sus manos, y no pongo mi dedo donde estuvieron los clavos, ni meto mi mano en su costado, no creeré». Pero incluso su escepticismo se convirtió en un vehículo de fe para otros, pues Tomás enseñó que la duda no es el fin,
sino un camino hacia la certeza cuando el corazón se abre a la verdad. Pero esa frase de duda no fue el final de la historia de Tomás. Fue apenas el comienzo de algo más grande. 8 días después, Jesús se apareció nuevamente a sus discípulos, y esta vez Tomás estaba presente. El maestro no lo reprendió ni lo rechazó, simplemente extendió sus manos y le dijo con ternura: «Pon tu dedo aquí, mira mis manos, deja de dudar y cree». En ese instante, algo profundo sucedió en Tomás. Su corazón quebrantado se inclinó en adoración, y no necesitó tocar nada. Ver fue suficiente. Con voz temblorosa, pero cargada de fe, pronunció una de las confesiones más poderosas de toda la Escritura: «Señor mío y Dios mío». Desde aquel día, Tomás nunca volvió a dudar. Su fe se convirtió en inquebrantable, y su vida entera fue dedicada a llevar la palabra de Cristo más lejos que casi cualquier otro apóstol. Mientras los demás predicaban por Asia Menor y Europa, Tomás se dirigió hacia el este, atravesando Persia hasta llegar a lo que hoy es India. Allí, en la región de Chennai, fundó comunidades cristianas, bautizó nuevos creyentes y estableció iglesias. Su nombre se hizo respetado y conocido por la verdad que enseñaba. Pero predicar a Cristo en tierras de ídolos no era seguro. Sus conversos provocaban la ira de los líderes religiosos locales. Lo vigilaban, lo amenazaban y aguardaban el momento de atacarlo. Un día, mientras Tomás oraba en la cima de un monte sagrado, rodeado por quienes querían silenciar su voz, varias lanzas lo atravesaron. Su cuerpo cayó al suelo, y su sangre empapó la misma tierra que había regado con el mensaje del Evangelio. Murió arrodillado en oración, firme hasta su último aliento, demostrando que el hombre que una vez dijo: «Si no veo, no creeré», se había transformado en aquel que vivía y moría por la fe que ahora sostenía con todo su corazón. Hoy, su tumba permanece en la India, y millones lo recuerdan como el apóstol que llevó la fe a los rincones olvidados del mundo, el hombre que una vez necesitó ver para creer, pero que terminó caminando toda su vida confiando únicamente en la fe. Su legado perdura, un testimonio vivo de valentía, obediencia y entrega total al mensaje de Cristo. Tras la muerte de Tomás en la lejana India, otro apóstol ya recorría aquellos caminos difíciles, atravesando Asia y proclamando el nombre de Cristo a culturas desconocidas, enfrentando tierras y corazones que nunca habían oído hablar del Salvador. Su destino le depararía uno de los martirios más crueles de todos. Hablamos de Bartolomé. Antes de conocer a Jesús, Bartolomé se llamaba Natanael, un hombre sincero, estudioso de las Escrituras, profundamente judío, y sin embargo, escéptico. No se dejaba engañar por apariencias y no seguía a nadie por simple presión social. Cuando oyó por primera vez que el Mesías podría venir de un lugar tan pequeño e insignificante como Nazaret, su respuesta fue inmediata y honesta. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Era una pregunta llena de duda, pero también de verdad. Natanael no fingía fe ni pretendía aparentar lo que no sentía. Un día, su amigo Felipe lo llevó frente a frente con Jesús. Antes de que Natanael pudiera pronunciar palabra, el maestro lo miró con conocimiento pleno y dijo: «Aquí hay verdaderamente un israelita, un hombre sin engaño». Sorprendido, Natanael respondió: «¿Cómo me conoces?». Y Jesús le habló con palabras suaves que disolvieron toda incredulidad. «Antes de que Felipe te llamara, te vi bajo la higuera». Nadie sabía lo que Natanael había orado, pensado o sentido bajo aquel árbol, excepto Dios. Asombrado, con los ojos abiertos de par en par, Natanael confesó: «Rabí, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Desde ese día, Bartolomé nunca se separó del Maestro. Tras la resurrección, cuando los apóstoles fueron enviados a difundir el Evangelio por el mundo, Bartolomé emprendió un viaje más allá de costas conocidas. Predicó en Arabia, Persia, India, Mesopotamia y finalmente en Armenia. Allí llevó el mensaje de Cristo a un pueblo esclavizado por la idolatría y los falsos dioses. Su palabra no pasó desapercibida. Los líderes paganos, temerosos de la fuerza de su mensaje, lo acusaron y lo enfrentaron con furia. Sin embargo, Bartolomé nunca retrocedió. Su fe era firme, y su corazón estaba anclado en Cristo. Sabía que proclamar la verdad implicaba riesgo, incluso la muerte. Y así, su valentía y entrega prepararon el camino para generaciones que escucharían del amor de Dios a través de su ejemplo. Muchos se convirtieron gracias a su predicación, incluso miembros del propio palacio real, y eso selló su destino. Los sacerdotes paganos, viendo cómo su influencia disminuía, lo acusaron de rebelión espiritual. No lo encarcelaron únicamente para castigarlo, su intención era destruirlo por completo.
Querían borrar su cuerpo, su rostro y su legado, dejando un ejemplo aterrador de lo que le esperaba a cualquiera que osara desafiar a los dioses de piedra. Así comenzó uno de los martirios más horribles de la historia cristiana. Fue desollado vivo, su piel arrancada mientras aún respiraba, mientras su corazón seguía latiendo y sus labios no dejaban de elevar oraciones. Finalmente, su vida fue sellada con la espada. Su cuerpo fue sepultado en tierras extranjeras, pero su testimonio quedó grabado para siempre en la memoria de los fieles. Con el paso de los siglos, los artistas cristianos comenzaron a representarlo con un cuchillo en la mano o incluso sosteniendo su propia piel, como símbolo del precio que pagó por mantenerse firme en la fe. Bartolomé murió con su rostro alzado hacia el cielo, el mismo rostro que un día Jesús había mirado y declarado sin engaño, una verdad que lo acompañó hasta su último aliento. Pero tras el desgarrador martirio de Bartolomé, nadie podía imaginar que el siguiente apóstol en caer sería su propio amigo Felipe, el mismo que lo había presentado a Jesús en Galilea. Felipe nació en un pequeño pueblo de pescadores del norte de Galilea. Allí fue donde primero vio al Maestro. Cuando Jesús lo llamó, Felipe no dudó ni un instante. Con el corazón encendido por la emoción, corrió a buscar a su amigo Natanael, quien más tarde sería conocido como Bartolomé, y le dijo con entusiasmo: «Hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley, aquel de quien hablaron los profetas, Jesús, hijo de José, de Nazaret». Natanael mostró escepticismo, pero Felipe no discutió ni intentó convencerlo con argumentos complejos. Solo pronunció una frase sencilla, que cambiaría sus vidas para siempre: «Ven y ve». Esa invitación marcó el comienzo de un viaje que transformaría no solo sus corazones, sino también el mundo entero. Juntos seguirían al Maestro, enfrentando pruebas, persecuciones y finalmente martirios, pero siempre con la mirada puesta en Cristo y la misión que Él les había encomendado. Ese era Felipe. Humilde, directo, y con una fe inquebrantable. Había estado presente cuando Jesús alimentó a los 5000 y, tras la resurrección, no permaneció en Jerusalén. Su misión lo llevó hacia el norte y el oeste, recorriendo Siria, Asia Menor, y finalmente llegando a Hierápolis, una ciudad griega repleta de templos dedicados a dioses paganos. Allí, como en tantos otros lugares, la luz del Evangelio comenzó a abrirse paso entre la oscuridad. Felipe predicaba con pasión, claridad y sabiduría. Enseñaba que Jesús era el Hijo de Dios, que había resucitado, y que solo Él era el camino hacia la vida eterna. Sus palabras tocaron los corazones de muchos, incluyendo la esposa del procónsul romano, quien en secreto buscó a Felipe para conocer más sobre este Jesús del que tanto hablaba. Él le habló del sacrificio en la cruz, del perdón y de un reino eterno donde Dios mismo se convirtió en sacrificio, y no requería rituales ni templos, solo fe y obediencia. Aquella misma noche, ella creyó y fue bautizada. Cuando su esposo, el procónsul, descubrió la conversión de su mujer, se llenó de furia. ¿Cómo podía un extranjero, un predicador sin rango, sin armas ni soldados, haber conquistado el corazón de su esposa? Lo consideró una humillación personal y un acto de herejía. En un arrebato de ira, ordenó la captura de Felipe y su condena pública, no solo como castigo, sino como ejemplo para todos. Pero incluso encadenado, Felipe no dejó de proclamar a Cristo. Su voz seguía resonando en corazones dispuestos a escuchar. Finalmente, la sentencia se cumplió. Algunos relatos dicen que fue apedreado públicamente por los líderes religiosos de la ciudad, otros aseguran que fue crucificado, posiblemente como Pedro, en cruz invertida. Sea cual fuera la forma, Felipe murió proclamando a Jesús. Porque la llama que encendió nunca se apagó. Aunque su voz fue silenciada, la luz del Evangelio que llevó a Hierápolis continuó brillando, y ningún poder, ni siquiera el Imperio Romano, podría extinguirla. Su vida y su muerte se convirtieron en un testimonio eterno de fe, valentía y amor por el Maestro. Tras la muerte de Felipe, solo un apóstol permanecía con vida. El más joven al comienzo de todo, ahora convertido en el mayor de los discípulos, Juan, el amado. Todos los demás habían sido llamados al cielo por su fe. Pedro crucificado cabeza abajo en Roma, Santiago decapitado en Jerusalén, Andrés atado a una cruz en forma de X, Tomás atravesado por lanzas, Felipe colgado por su predicación, Bartolomé desollado vivo, Mateo apuñalado mientras celebraba la Eucaristía, Simón y Tadeo asesinados en tierras lejanas, Matías apedreado hasta la muerte, incluso Judas, el traidor, había pagado su precio. Solo quedaba Juan, el más joven de todos, ahora convertido en el último testigo vivo de aquel tiempo sagrado. Él era el que aún recordaba con claridad el rostro del Maestro,
sus ojos, su ternura, su fuerza. Llamado junto a su hermano Santiago mientras reparaban redes en el mar de Galilea, Juan no solo fue llamado por Jesús, fue amado profundamente por él. La Escritura lo señala como el discípulo amado, y aunque no lo dice con palabras extensas, cada gesto y relato muestran la intimidad de su relación con el Salvador. Juan comprendía el corazón de Jesús y Jesús confiaba en el suyo. Estuvo presente en la transfiguración, cuando Jesús brilló como el sol, y en Getsemaní, cuando el Hijo de Dios sudó gotas de sangre. Mientras los demás discípulos huían, Juan permaneció firme al pie de la cruz. Allí, entre el dolor y la sangre que caía sobre la tierra, Jesús le confió a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo», y a Juan: «Ahí tienes a tu madre». Desde aquel instante, Juan cuidó de María como hijo y discípulo. Después de la resurrección, fue uno de los primeros en correr hacia el sepulcro. Llegó primero, pero esperó a Pedro antes de entrar. Y al ver el sepulcro vacío, creyó. Con los años, su ministerio se expandió, viajando, predicando y escribiendo, convirtiéndose en padre espiritual de numerosas iglesias, especialmente en Efeso. Su vida fue un faro de fe, amor y perseverancia, demostrando que incluso cuando todos los demás habían partido, la fidelidad y la devoción podían sostener el testimonio vivo del Maestro. Juan fue el único apóstol que no murió como mártir. Pero eso no significa que su vida estuviera exenta de sufrimiento. Él vivió más que todos los demás, y, sin embargo, también fue testigo de la muerte de cada uno de sus hermanos de misión. Uno a uno, vio partir a sus amigos, a sus compañeros que habían caminado junto a él, predicando el Evangelio en tierras extrañas y peligrosas. Y, sin embargo, Juan permaneció firme. Soportó la soledad de quien ha visto demasiado y ha sentido en el alma la pérdida de los suyos. No estuvo exento de persecución. También fue arrestado y llevado a Roma, donde el emperador Domiciano buscaba silenciarlo de la manera más cruel posible, sumergiéndolo en un caldero de aceite hirviendo. La multitud esperaba gritos, agonía, un cuerpo consumido por el fuego. Pero Juan no gritó, no sufrió quemaduras, no murió. Salió intacto, como Daniel emergiendo del foso de los leones, completamente ileso. Ni una sola quemadura marcaba su cuerpo, como si el fuego mismo reconociera que estaba lleno del Espíritu Santo. Confundidos y temerosos ante aquel milagro, los romanos decidieron que no podían matarlo sin que su supervivencia se convirtiera en un signo divino. Así que lo exiliaron, enviándolo a una isla remota y desolada, la isla de Patmos. Allí, rodeado por el viento, el mar y la soledad absoluta, Dios volvió a hablarle. Fue en esa isla, en el día del Señor, que Juan recibió una visión que ningún ojo humano había contemplado jamás. Mientras oraba en la soledad, escuchó una voz que resonó como trompeta, atravesando los cielos: «Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último». Su corazón se detuvo, paralizado ante la majestad de aquel llamado. De repente, ya no estaba en la isla. El cielo se abrió ante sus ojos, y vio a Jesús, pero no al Jesús que recordaba. Este Jesús era fuego y gloria, eterno, desbordante de majestad. Juan vio al Hijo del Hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, su cabeza y cabello blancos como lana pura, y sus ojos como llamas de fuego. Cada detalle irradiaba poder, autoridad y santidad, y Juan cayó de rodillas, consciente de que lo que veía trascendía toda comprensión humana. En ese momento comprendió que su misión no había terminado. El Espíritu de Dios lo llenó de revelación, de coraje y de un amor aún más profundo por el reino. Allí, en Patmos, Juan no solo sobrevivió al odio del mundo, fue testigo de la gloria de Cristo, recibiendo visiones que inspirarían a la Iglesia para todos los tiempos. La isla desierta se convirtió en el escenario de un encuentro eterno, donde lo humano y lo divino se encontraron, y donde Juan entendió la magnitud del propósito que Dios tenía para él. Los ojos de Jesús resplandecían como fuego ardiente, sus pies brillaban como bronce pulido y su voz retumbaba como el rugido de aguas torrenciales. La magnificencia de aquel momento dejó a Juan completamente sobrecogido, cayó al suelo, temblando ante la gloria que tenía frente a él. Pero entonces, con suavidad, Jesús posó su mano sobre su hombro y le dijo: «No temas. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero he resucitado y vivo por los siglos de los siglos. Y tengo en mis manos las llaves de la muerte y del Hades». En ese instante, los cielos se abrieron, y la revelación de Dios se desplegó ante él. Juan vio el destino final de la humanidad, la gloria eterna prometida y recibió instrucciones precisas. Debía escribir cada visión, cada palabra, para que las generaciones futuras conocieran la verdad que ningún hombre había visto antes.
Así nació el libro de Apocalipsis. Juan registró todo: las cartas a las 7 iglesias, el trono del Cordero, el pergamino sellado, los jinetes del juicio, las trompetas que anunciaban castigos, la caída de Babilonia, y finalmente, la llegada de la Nueva Jerusalén, la ciudad santa. Desde la isla más remota del imperio, Patmos, el último apóstol plasmó la palabra que cerraría las Escrituras. Durante años, Juan permaneció en Patmos, rodeado de soledad, viento y mar, acompañado únicamente por las visiones que el Espíritu le revelaba. Días, semanas, meses y años pasaron, hasta que finalmente su exilio llegó a su fin. La muerte del emperador Domiciano permitió que los exiliados regresaran a sus hogares. Cuando Juan volvió a tierra firme, los cristianos de Asia Menor lo recibieron entre lágrimas de alegría y abrazos llenos de gratitud. Los ancianos de las iglesias lo rodearon, y los creyentes lo contemplaban con asombro. Él era el último testigo vivo que había caminado junto a Jesús. Pero el regreso no significó descanso. La iglesia enfrentaba tiempos difíciles, falsas enseñanzas comenzaban a infiltrarse, algunos negaban la divinidad de Jesús, otros distorsionaban el evangelio con engaños. Juan no podía permanecer en silencio. Tomó su pluma una vez más, con la fuerza y la sabiduría de quien ha visto la gloria de Dios, y escribió 3 cartas más, recordando a todos lo esencial: la verdad eterna sobre Cristo, la fidelidad y el amor que deben sostener la fe de la iglesia. Desde aquel hombre exiliado en Patmos hasta el anciano que enseñaba y corregía a los creyentes, Juan permaneció firme, incansable, guiado por la misma voz que una vez resonó como trompeta en el desierto. Su vida, su testimonio y sus palabras se convirtieron en un faro eterno para todos los que buscan a Cristo, recordando que la fe verdadera no conoce fronteras, persecución ni el paso del tiempo. En su primera carta, Juan escribió con un fervor y urgencia que brotaban de lo más profundo de su corazón. Allí proclamó que Dios es amor, que todo aquel que ama ha nacido de Él, y que si alguien dice amar a Dios pero odia a su hermano, está viviendo en mentira. En la segunda carta, advirtió sobre los engañadores que negaban que Jesús había venido en carne y exhortó a los creyentes a permanecer vigilantes y firmes ante las mentiras. En la tercera, escribió de manera personal a Gayo, animándolo a mantenerse fiel mientras reprendía a quienes hacían daño a la iglesia. Incluso en la vejez, Juan continuó luchando por la verdad, y su mensaje permaneció inmutable: amor. No necesitaba muchas palabras, porque había visto al Verbo hecho carne, había caminado junto a la luz y había sentido el latido del propio corazón de Dios. Con el paso de los años, el cuerpo de Juan se debilitó. Su cabello se volvió completamente blanco, sus manos temblaban con el peso de la edad y sus pies apenas podían sostenerlo. Sin embargo, su espíritu ardía con la misma intensidad que en su juventud. Ya no podía caminar hasta las reuniones de los creyentes, así que sus discípulos lo llevaban cuidadosamente en brazos. Cuando todos se reunían, un silencio reverente caía sobre la congregación. Y con voz serena, Juan repetía siempre las mismas palabras: ámense los unos a los otros. Al principio, la gente escuchaba con atención. Pero con el tiempo, al oír la misma frase una y otra vez, algunos comenzaron a preguntarse por qué siempre repetía lo mismo. Un día, uno de sus discípulos se atrevió a preguntarle: Maestro, ¿por qué siempre nos repites esto? Juan sonrió suavemente y respondió: porque es el mandamiento del Señor. Y si obedecen solo esto, les aseguro que será suficiente. Los días pasaron, las semanas se convirtieron en meses, y finalmente llegó la noche en que Juan, casi con 100 años, cerró sus ojos para siempre. El último testigo vivo que había caminado junto a Cristo partió en paz, en Efeso, rodeado de sus discípulos, dejando un legado de amor que resonaría por toda la eternidad. Incluso después de su partida, sus palabras siguieron guiando a la iglesia: ámense los unos a los otros. Porque Juan enseñó que el amor no es un consejo opcional, sino la esencia misma del Evangelio, la fuerza que mantiene viva la fe en cada generación. Él fue el único apóstol que murió de viejo, el testigo que sobrevivió a todo, dejando abierta para nosotros la puerta del cielo. Así se marchó el último de los 12, el testigo final, hijo adoptivo de María, el profeta que recibió la visión de Apocalipsis. Pero su mensaje sigue vivo en las Escrituras, donde nos legó las últimas palabras de toda la Biblia. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Amén. Espero que este video nos recuerde cuánto debemos a estos 12 hombres que entregaron sus vidas para que el mensaje de Cristo llegara hasta nosotros hoy.
Les invito a dar me gusta y compartir este video, para que su historia inspire a más creyentes y nos enseñe a vivir con la misma fe, pasión y amor por Jesús. Recuerden que la historia completa de los apóstoles está narrada en el libro de Hechos de los Apóstoles. En pantalla ahora pueden ver un video con el libro completo de Hechos. Es esencial verlo para comprender cómo nació la iglesia y cómo estos 12 discípulos conquistaron el mundo solo con su fe. Porque su historia sigue viva hoy, en cada acto de fe, en cada palabra de amor y en cada vida transformada por Cristo. Que las bendiciones del Señor los acompañen siempre y que el ejemplo de estos hombres nos impulse a caminar con valentía y devoción, recordando que el mensaje que ellos predicaron sigue cambiando vidas a través de nosotros.